At Grainger, we're for the ones who specialize in saving the day and for the ones who've mastered the art of keeping business moving. We offer industrial-grade supplies for every industry with same-day pickup and next-day delivery on most orders, all backed by real people ready to help. So you can get the right answers and products right when you need them. Call, click Grainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. La Voz Colchonera con Borja Corchado. Un podcast dedicado a uno de los clubes más importantes del fútbol español, el Atlético de Madrid. Yo me voy al Manzanares, al Estadio Vicente Calderón, donde acuden a millares los que gustan de un fútbol de emoción. Hola, colchoneros. El Atlético tiene la solidez de una roca. Después de su exhibición de lucha en Pamplona, el equipo rojiblanco afrontaba su primer test serio de la etapa Simeone ante un rival directo en la pelea por entrar en puestos de Champions, el Valencia de Unai Emery, y el Atleti no defraudó. Volvió a mostrar una gran combatividad y competitividad, y si alguien mereció ganar, fue él. Solo le faltó la clarividencia de sus mejores hombres en los metros finales para llevarse 3 puntos que le hubieran acercado a la tercera posición. Pero jugando de esta manera, el conjunto de Simeone llegará lejos, o por lo menos a eso apunta. 5 partidos seguidos sin conocer la derrota y sin encajar un solo gol son argumentos más que fundados para pensarlo. Y si el Atleti empató ante el Valencia en un terreno de juego distinto, el de la justicia, la asociación Señales de Humo consiguió una pequeña pero importante victoria en la demanda que interpuso contra la operación urbanística que podría acabar con los huesos del Atlético en La Peineta. Y lo decimos en condicional porque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid altera de manera notable el proyecto planeado, por lo que se abren nuevos interrogantes sobre el futuro estadio en el que pretende instalarse el club. El 8º capítulo del podcast de La Voz Colchonera arranca con un breve repaso a la actualidad del conjunto rojiblanco. El Atlético de Madrid empató sin goles ante el Valencia y dejó escapar una gran oportunidad para meterse en zona de Champions League y optar a la tercera posición. El equipo de la Ribera del Manzanares es séptimo, empatado a puntos con los puestos de Europa League y a 2 del cuarto, que otorga el billete a la Liga de Campeones. Simeone se muestra ambicioso respecto al rendimiento de su plantilla. Yo creo que todos nos tenemos que exigir a seguir creciendo como equipo. Creo que los movimientos cada vez vienen mucho más fluidos, pero evidentemente nada, llevamos un mes y medio, son 5 partidos importantes y bueno, hoy el Atlético construyó situaciones para ganarlo. Esta vez no pudo ser, pero el camino es el indicado. El conjunto colchonero visita este sábado el estadio del Sardinero, donde se enfrentará al Racing de Santander a partir de las 6 de la tarde. El Atleti tratará de consolidar su condición de invicto e imbatido en los últimos 5 choques ante un rival sumido en las posiciones de descenso y que encadena 3 jornadas consecutivas sin conocer el triunfo. Miranda será baja en tierras cántabras por acumulación de amonestaciones, mientras que Godín será duda hasta última hora debido al traumatismo muscular que sufrió en el partido ante el Valencia tras un choque con Diego Alves. Todo lo que quieres saber del Atlético de Madrid en La Voz Colchonera. El Atlético de Madrid superó con nota la prueba del pasado domingo ante el Valencia. Como hemos dicho en la introducción, solo le faltó el gol para llevarse un triunfo del que fue merecedor. Para analizar el duelo ante el conjunto Che y también el próximo compromiso a domicilio ante el Racing de Santander,
contamos con el periodista Iván Rubio. Hola Iván. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast de La Voz Colchonera. Muy bien, muchas gracias, encantado de estar contigo. Bueno, vamos al lío. El Atleti demostró el domingo ante el Valencia que está capacitado no solo para situarse en puestos de Champions, ¿no? Sino que también puede plantar cara e incluso ganar a rivales directos como fue el equipo de Unai Emery. No lo consiguió, pero sí que estuvo cerca. Pues sí, creo que pese al resultado de empate, yo creo que se confirma un poco la línea ascendente, ¿no? del equipo desde la llegada de Simeone. Se le vio en este último partido, se le vio al equipo compitiendo pues de igual a igual con el tercer equipo de la Liga, consolidado ya en las últimas temporadas. Lo superó en gran parte del partido, y si un equipo, yo creo, pudo llevarse el choque en un choque igualado, pero si un equipo pudo llevarse el partido a su lado, fue el Atlético de Madrid. Si hablamos de nombres propios y teniendo en cuenta que el domingo ante el Valencia, quizás los jugadores de los que más se esperaba, ¿no? De los más talentosos, no tuvieron su día, como fue el caso de Arda Turán, de Diego o de Falcao. Yo creo que nos tenemos que volver a quedar con el rendimiento increíble de Juanfran en el lateral derecho. Bueno, ha tenido una adaptación rapidísima a un puesto al que no estaba acostumbrado, y desde luego el Cholo Simeone ha hecho un descubrimiento muy bueno para el Atlético de Madrid, y que, visto lo visto, le va a reportar unas prestaciones importantes para el equipo. Pues sí, la verdad es que está sorprendiendo, ¿no? El rendimiento de Juanfran en esa posición de lateral derecho, una posición que con la lesión de Silvio, el único, digamos, lateral derecho puro de la plantilla, pues dejaba ahí un poco coja esa posición. Perea ha ocupado ese lugar, y ya en otras temporadas también, pero no deja de ser un parche, porque bueno, no es tampoco su posición más natural y en la que mejor se desempeña. Yo creo que el descubrimiento de Juanfran en esa zona pues está siendo también una de las noticias. Poco a poco además va mejorando sobre todo su rendimiento defensivo, ¿no? Los conceptos defensivos, que quizás es lo que más le cuesta a un jugador que ocupaba posiciones más adelantadas tradicionalmente. Y además yo creo que le está viniendo bien tanto a él como al equipo pues la forma o la disposición del equipo que prepara Simeone. No tiene un interior por banda delante suya, sino que hay espacio libre, y yo creo que Juanfran es un jugador con potencia, con recorrido, y que quizá es más peligroso llegando y ocupando un espacio viniendo con metros desde atrás que estando en esa posición de interior, donde muchas veces, sobre todo en el Calderón, que hay equipos que se encierran mucho atrás, pues el espacio está bastante más constreñido, y tampoco es un jugador especialmente habilidoso, con lo que quizá moverse con más recorrido y ocupando metros vacíos, pues puede que hayamos encontrado una posición y un lugar donde mejora su rendimiento. Hace el Cholo algo parecido a lo que hace Guardiola, por ejemplo, con Iniesta, tirando a Diego a la banda, como ocurre con el jugador manchego tanto en el Barcelona como en la selección, y como decías, le da un recorrido tremendo a Juanfran, y es algo que es novedoso en este Atlético de Madrid con respecto al de la etapa de Manzano, que no solo Juanfran, que actúa como antiguamente se decía, como un carrilero, sino que los dos laterales, tanto Filipe Luis como Juanfran, llegan a línea de fondo. Es algo que se echaba de menos en el Atlético de Madrid. Sí, en realidad la clave está en que los interiores del centro del campo pues no ocupan las bandas, parten quizá de banda en ocasiones, pero en realidad Turán y Diego, pues donde mejor se encuentran y donde más peligrosos son para el rival es por el centro, es jugando entre líneas, y ahí pues dejan esos pasillos libres para los laterales. Y en este caso pues tanto Filipe Luis, que también ha mejorado bastante su rendimiento en estos últimos partidos, pues como te decía, tanto Filipe Luis como Juanfran pues tienen ese pasillo y ese espacio que les viene bien a sus características. Son jugadores quizá más de recorrido, más de aparecer que de estar. Y para terminar, el calendario del Atleti no parece un camino de rosas. De nuevo afronta el equipo de Simeone 2 encuentros seguidos fuera de casa.
ante rivales que además se juegan la permanencia, como son el Racing de Santander y el Sporting de Gijón. Todo ello antes de recibir al Barcelona y con esa eliminatoria de la Europa League ante el Lazio entre medias. Desde luego, Iván, es un mes de febrero muy exigente para el Atlético de Madrid. Sí, pero afortunadamente llega en quizá el mejor momento de la temporada para el equipo. Ya se sacudió ese fantasma de no saber ganar fuera de casa, lo ha hecho en los 2 últimos partidos, de rivales complicados, siempre ganar en Pamplona es difícil. También se ganó con mucha solvencia y contundencia en Anoeta, un campo que no se le da especialmente bien al Atlético de Madrid. Se empató en Málaga en el debut de Simeone. Todo esto manteniendo la puerta a cero, yo creo que son datos positivos, esperanzadores, y yo creo que las 2 salidas a Santander y a Gijón, a pesar de que son 2 equipos que ahora mismo están en posición de descenso y que, como tú dices, se juegan la vida, pero yo creo que el Atlético de Madrid debe afrontarlas con optimismo, con las cualidades que está manteniendo a lo largo de este año, con ese compromiso, solidaridad, concentración, agresividad en muchos momentos, y así es un equipo, se ha demostrado difícil, muy difícil de ganar, es muy difícil de batir, 5 partidos ellos sin encajar un gol, y yo creo que es un poco lo mínimo que se le pide a un equipo en teoría, con el potencial de plantilla que tiene, por lo menos que sea difícil de ganar y que en cualquier salida ante rivales en teoría de la parte de abajo sea favorito. Pues veremos qué ocurre este fin de semana, el sábado a las 6 de la tarde ante el Racing de Santander en el Estadio del Sardinero. Iván, muchas gracias por tu presencia en el podcast de La Voz Colchonera. Un abrazo y esperamos tenerte de nuevo aquí muy pronto. Muy bien, gracias a ti, Borja, un abrazo. ¿Quieres ponerte en contacto con el podcast de La Voz Colchonera y no sabes cómo? Coge papel y boli. Contestador 668-890-455. Twitter @lavozcolchonera. Correo electrónico lavozcolchonera@gmail.com. Falta poco más de una semana para que el Atleti afronte el duelo de ida de los 16avos de final de la Europa League en el Olímpico de Roma y ante el Lazio. El equipo de Edoardo Reggia es cuarto en la Serie A italiana y viene de perder con el Génova el pasado domingo, aunque pocos días antes, el día 1 de febrero, se impuso en casa al Milan. El equipo romano, uno de los históricos del fútbol italiano, donde jugó precisamente el Cholo Simeone o el exdelantero rojiblanco Cristian Vieri, logró el pase en la primera fase al terminar segundo clasificado de un grupo que comandó el Sporting de Lisboa. Vamos a conocer en profundidad al rival del Atlético en la Europa League, de la mano de Yediel Ligero, director de la emisora online de fútbol internacional Líder Gol. Muy buenas, Yedi. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, bienvenido al podcast de La Voz Colchonera. Muchas gracias, hombre. Gracias por invitarme a ti. Lo primero, hay que explicar a los seguidores del Atlético de Madrid quién es el adversario al que se va a medir la próxima semana en Roma. Un equipo en el que militan viejos conocidos como Bizarri, ex guardameta del Real Madrid, el lateral derecho Scaloni o el delantero Klose. Yedi, ¿cuáles son las características del Lazio y sobre todo cómo valoras la temporada que está realizando el conjunto romano? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que en muchos foros atléticos la gente tiene mucho pesimismo, tiene mucho miedo a la Lazio. La Lazio no es ni la sombra de lo que fue, la verdad es que es un equipo venido a menos, aunque es verdad que este año está haciendo buena temporada, está cuarto en su liga, está jugando bien, pero con los equipos fuertes se viene un poquito abajo, tanto en su casa como fuera. Así que lo primero que hay que decir es que no hay que tenerle miedo a la Lazio, eso es lo primero. Y lo segundo, pues que la Lazio seguramente será un equipo que al jugar con el Atlético de Madrid en casa va a cambiar el esquema de Reggia, el entrenador de la Lazio, porque ante los equipos flojitos suele sacar 2 delanteros, pero yo estoy convencido que con el Atleti va a jugar solo con uno. Así que el Atleti tiene muchas posibilidades de hacer algo bueno en Roma. ¿Cuáles son los puntos fuertes de la Lazio? La Lazio es muy peligrosa, sobre todo en esa línea de 3 que tiene con Hernanes, que tiene con Senad Lulic, el bosnio que ataca por la izquierda, y también con Álvaro González por la derecha. Pero sobre todo el bosnio es un jugador que es poquito conocido, triunfó en el John Bosch suizo y está haciendo muy buena temporada en la Lazio. Es verdad que es diestro, no es zurdo, pero juega por la izquierda, por lo tanto ahí, ahora que parece que el Cholo Simeone ha encontrado a Juanfran un lateral derecho de garantía, pues tiene que estar atento sobre todo a las diagonales por dentro, que es lo que le gusta hacer a Lulic, y hay que rezar para que Hernández no tenga el buen día, porque es un jugador que tiene mucho talento, mucha creatividad, y si le sale el buen día, pues es capaz de hacer cualquier cosa, es capaz de hacer diabluras en esa línea de 3/4 de cancha.
es verdad también que le sale un partido bueno de cada 4, así que hay un 25% de posibilidades de que le salga bueno. Esos son los peligros del Alacho, ¿y cuáles son sus puntos débiles? Pues el punto débil está clarísimo en el lateral derecho, en la zona derecha de su defensa sobre todo, porque tenemos a un conocido de la afición española, Abdoulaye Konkó, pero Eddie Reya le pide que suba muchísimo, que suba a apoyar ahí a Álvaro González en esa banda derecha, y lo que hace muy mal Konkó es bajar atrás. Entonces genera mucho hueco y da la casualidad de que el central que va a cubrir ese posible hueco que deja Konkó es Viaba, lo más flojito del equipo con diferencia. Ha tenido varios errores en los últimos partidos que le han costado goles en contra. O sea que yo creo que por ahí el Atlético, si permuta posiciones entre Adrián y Arda Turán, puede crearle mucho peligro por ese ataque de la banda izquierda del Atlético. Decías al principio de esta conversación que los aficionados no debían tener miedo. Si tienes que dar un pronóstico, por lo que yo creo, lo vas a dar a favor del Atlético de Madrid. Yo creo que el Atlético ahora mismo es muy superior al Lazio, o sea, es muy superior sobre todo porque, bueno, la Lazio se está alimentando sobre todo de buenos resultados en casa ante equipos mediocres, pero la verdad es que al único grande que ha ganado esta temporada ha sido al Milan, que le ganó hace poquitos días, hace apenas 10 días por ese 2-0. Pero vamos, fue eliminado de la Copa también por el Milan, la Juve la ha ganado, el Inter la ha ganado, o sea que de momento con equipos grandes no ha tenido gran fortuna la Lazio. Y para terminar, para aquellos aficionados del Atlético de Madrid que también sean seguidores del fútbol internacional, cuéntanos un poco qué contenido pueden encontrar en tu emisora online, cuya web es, apuntad todos, papel y boli, www.leadergoal, se escribe leadergoal.tk. Efectivamente, bueno, pues lo que buscamos en este nuevo proyecto que lleva apenas 10 días de vida es dar un poquito de cobertura a esos partidos de fútbol internacional que nadie puede escuchar por la radio, ¿no? Es un poquito, pues estar con los grandes de Europa, con el Manchester United, con el Manchester City, con la Lazio también, con el Inter, pues conocer un poquito lo que van haciendo cada fin de semana en sus respectivas ligas. También tendremos, por supuesto, competiciones europeas y poquito a poco iremos avanzando ya hacia fútbol de otros continentes. Pero vamos, que todo el fútbol internacional, los mejores partidos los vais a poder escuchar a modo radio, sin duda, en www.leadergoal.tk. Bueno, pues te deseamos mucha suerte desde el podcast de La Voz Colchonera en ese proyecto que estás llevando a cabo y contaremos contigo, cómo no, para que nos analices después del partido de ida cómo puede encontrarse el Atlético de Madrid, el choque de vuelta en el Estadio Vicente Calderón. Si no me equivoco, creo que es el día 22 de este mes de febrero. Muchas gracias, Jedi, por estar con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias y esperemos que la vuelta ya esté sentencia. ¿Quieres decir algo sobre el Atleti? El podcast de La Voz Colchonera te lo pone muy fácil. Llama a nuestro contestador 668-890-455. Nos interesa tu opinión, porque el podcast de La Voz Colchonera apuesta por la participación de los aficionados, sin censuras ni condiciones, con la independencia que nos caracteriza. Recuerda, 668-890-455. Me llamo David, te llamo desde Tarragona. Soy aficionado del Atlético de Madrid y seguidor prácticamente desde que nací, ¿no? Gracias a mi tío. Y nada, darte las gracias por este podcast que tienes para todos los atléticos, que podamos expresar nuestra opinión sobre lo que es nuestra actualidad del Atleti, ¿no? Sobre lo que quería hablarte era, por un lado, decir que la cortina de humo que han puesto el dúo prescrito, estos delincuentes propietarios ilegítimos de la Atlético de Madrid Sociedad Deportiva, pues es una cortina de humo que no tenemos que olvidar quiénes son los culpables y por qué el Atleti está donde está. Por supuesto, el Cholo transmite todo lo que los atléticos sentimos y es él el que ha hecho que estos jugadores, por otra parte, pues estén dando lo que están dando ahora, ¿no? Nada más, darte un abrazo y un saludo muy fuerte. Y ánimo, Forza Atleti. Cerramos la octava entrega de nuestro podcast con uno de los temas destacados de la última semana, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras la demanda interpuesta por la asociación Señales de Humo contra la operación Mau Calderón. El fallo del tribunal anula parcialmente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que permitía una edificabilidad mayor de la marcada por la ley en el ámbito de un proyecto que sobre el papel culminaría con el traslado del Atlético de Madrid al Estadio de la Peineta.
La sentencia de los magistrados de la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo da al traste con los planes trazados por Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y Atlético de Madrid, ya que de los edificios de un mínimo de 7 plantas que incluía la operación, se pasa a la altura máxima establecida por la Ley del Suelo de Madrid de 2007, que son 3 plantas más ático. El presidente de la Asociación Señales de Humo, José Luis Sánchez, explica los motivos que impulsaron a su entidad a interponer una demanda contra la operación. Había 5 elementos fundamentales dentro de nuestro argumentario que se eligieron por motivos técnicos, es decir, teníamos el aval, la legitimación que nos otorgaban pues casi 20.000 firmas de socios y abonados del Atlético de Madrid que se recogieron en 2 semanas contra la operación, y por lo tanto lo que buscamos fue cómo hacer valer la voz de sus aficionados, y argumentamos temas técnicos que son los que al final, uno de ellos por lo menos, ha servido para desdibujarla, ¿no? José Luis Sánchez cree que la sentencia dificulta en gran medida el desarrollo y la viabilidad del proyecto. La operación es complicada, salvo que entren a valorarlo, vamos a decir, pues desde un ámbito político en algo parecido a lo que ha ocurrido en Valencia, donde se ha hecho un paquete con todo el patrimonio del club y se ha puesto en manos de un banco y ese banco ha cedido un crédito puente y se ha quedado con todo, pues eso aquí lo vemos muy complicado porque la deuda es mayúscula. Nosotros decíamos que hay 800 millones de pasivo, el club declara pues ya casi 600, faltan los 200 de construir otro estadio. Y eso tiene que ir o bien cuenta de resultados, o sea, año tras año acumulándose en pérdidas. Con ese pasivo es muy difícil. Nosotros por lo menos a corto plazo no lo vemos, y luego está el proyecto olímpico que pasa dentro de un año, ¿no? Yo creo que ahí la decisión del ayuntamiento también puede ser importante. Lo vemos así, ¿eh? No, a lo mejor cuando se pongan a inyectar hormigón pues lo han encontrado gratis en algún sitio o han encontrado financiación. Ahora mismo no la hay. El que ha hecho ese desarrollo, ha planteado esas posibilidades, lo que hace es exprimir a tope las posibilidades del suelo. La base, y eran 7 o 8 plantas, era esa. Entonces ahora estamos hablando de la mitad. En este caso en la MAU tenemos 2/3 de todo el ámbito. Aunque utilizaran el Calderón, el suelo del Calderón ya no fuese un parque, todavía le faltaría suelo para seguir poniendo cosas. El Atlético de Madrid, a través de un comunicado, asegura que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no afecta en absoluto a su futuro traslado a La Peineta. Antonio Perea, abogado de Señales de Humo, se refiere en los siguientes términos a la postura adoptada por el club. Lo que es curioso es que en el procedimiento no se personó ni MAU ni FCC, que podrían ser los directamente más afectados, sino que se persona el Atlético de Madrid junto con el Ayuntamiento y la comunidad, con lo cual el mensaje que ha enviado hoy el club es incongruente con sus hechos. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo, pero Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital ya han confirmado que no apelarán. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, ha instado al consistorio madrileño y al Atlético de Madrid a que modifiquen el convenio para que la operación sea viable. El presidente de Señales de Humo apunta las claves de la renuncia de Comunidad y Ayuntamiento a interponer recurso y se pronuncia acerca del retraso que podría sufrir el cambio del Estadio Vicente Calderón a La Peineta. No recurren en primer lugar porque no es muy factible que les dieran la razón en el recurso. Y en segundo lugar porque realmente la operación era tan mala, que cualquier modificación de esta la iba a tirar por tierra. Y eso es lo que ha llevado a Esperanza Aguirre a opinar que el convenio tiene que ser revisado. Y en ese convenio que tiene que ser revisado esperamos que tengan en consideración las 4 condiciones que expusimos hace 10 años, o hace casi 10 años, en defensa de la afición del Atlético de Madrid que firmó en contra de la operación. Es decir, el suelo donde vayamos tiene que ser en propiedad, las condiciones económicas ventajosas para el club tiene que consultarse a la afición y no pueden dirigir el traslado los delincuentes que se apropiaron indebidamente del club. Y esperemos que eso también lo tengan en cuenta, como digo, la clase política, tanto Ana Botella como Esperanza Aguirre. Desde el punto de vista temporal no tenemos ahora mismo muy claro cuál va a ser el ritmo, ese sí que lo van a marcar las instituciones, la administración. Nosotros lo que podremos hacer es, si ese ritmo, las condiciones se cumplen, las que acabamos de exponer, pues seremos un catalizador. Y hasta aquí ha llegado el 8º capítulo del podcast de La Voz Colchonera. Os esperamos la próxima semana. No faltéis. Saludos y aupa Atleti. El podcast de La Voz Colchonera.
con Borja Corchado. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.